Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. El cine nos ha ofertado siempre grandes producciones que nos han hecho soñar, pero la televisión no se ha quedado atrás y de vez en cuando nos ha ofrecido grandes productos que han atraído a millones de espectadores a lo largo del planeta. Productos hechos con cariño, con grandes ideas y sobre todo con elevados presupuestos, plagados de tramas enrevesadas que han atraído las miradas de los televidentes tanto en sus países de origen como en todos aquellos a los que han sido exportados. Hoy retrocedemos en el tiempo a las décadas de los 70 y 80 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de lujo, glamour y estrellas. Hoy, en Alfombra Roja, las grandes soaps. A principios de los años 50, las series de televisión fueron ocupando un lugar preeminente en las pantallas de los hogares para mostrar historias que captasen la atención de los espectadores. Al principio, los protagonistas eran detectives, médicos o abogados que luchaban por un mundo mejor. Pero finalmente hubo algo que se centró como el germen de las historias televisivas: las familias. Convirtiéndose en un reflejo de la sociedad, estos clanes mostraban sus aventuras y desventuras para inculcar a los televidentes el famoso Way of Life norteamericano. Pero con el paso del tiempo, esas familias modélicas fueron evolucionando para mostrar su lado más oscuro, miembros malvados y retorcidos que daban sal a la historia. El drama se convirtió en melodrama y surgieron las soaps operas, series de alto presupuesto que mostraban con lujo y glamour grandes sagas familiares para deleite del público. A finales de los 70 vio la luz la primera gran soap que tomaba el testigo de aquellas viejas películas de los años 30 y 40 protagonizadas por femme fatale como Bette Davis o Joan Crawford. Configurada como una gran serie, tanto en presupuesto como en duración, tomando prestadas ideas de la película gigante de George Stevens, Una gran casa, un rancho ganadero y problemas generacionales, vio la luz Dallas. A principios de 1978, el director y guionista David Jacobs tuvo la idea de poner en marcha la serie mientras veía en televisión la película Escenas de un matrimonio de Ingmar Bergman, donde una difícil relación de pareja era analizada en profundidad por el director sueco. Jacobs tuvo la original ocurrencia de plantear este mismo tema en un ambiente típicamente estadounidense y extenderlo a varias parejas de forma simultánea, lo que permitiría un análisis más completo y más rentable. Pero la CBS, la cadena que le encomendó el proyecto, le pidió algo más espectacular, estilo saga. Su idea inicial se acabaría convirtiendo luego en Knots Landing, California, como se tituló en España, la serie paralela a Dallas. Así que imaginó en principio que su producto podría situarse en el mundo de las altas finanzas de Nueva York, pero se consideró que la ciudad de los rascacielos había sido ya muy frecuentada en el cine. En cambio, ganado y pozos petrolíferos constituían un elemento nuevo y a la vez real, ya que Texas había sido uno de los estados que conoció un desarrollo económico más vertiginoso en los años 70. El siguiente paso fue contactar con una productora que estuviera dispuesta a llevar a buen término el proyecto. Lorimar accedió a ello, pues tenía en su haber diversos éxitos con series como Family o Con ocho basta, de temática opuesta a la de Dallas.
Rodada inicialmente como una etapa piloto o miniserie en 5 partes, el 2 de abril de 1978 se emitía el primer episodio, La hija de Digger. El secreto de su inesperado éxito consistió en unos brillantes guiones y un ajustado reparto. Los papeles de los patriarcas estaban destinados desde el comienzo a Bárbara Bel-Geddes, notable actriz con una gran experiencia teatral, y a Jim Davis, un viejo actor de reparto de incontables westerns que nunca había tenido oportunidad de sobresalir. El papel central de la serie, que alcanzaría una mítica popularidad, fue a parar a Larry Hagman, actor entonces cincuentón, hijo de la estrella teatral Mary Martin, que no consiguió triunfar en sus incursiones cinematográficas y televisivas. Su único éxito relativo lo había obtenido en los 60 con la serie Mi Bella Genio, que protagonizó junto a Bárbara Eden. Hagman no hubiera imaginado jamás que un papel de esas características, un malo sin paliativos, le iba a convertir en el actor más popular y mejor pagado de la historia de la televisión norteamericana. La persona que le convenció para que aceptara el rol de John Ross II, J.R. Ewing, un hombre adúltero y sin escrúpulos, fue precisamente su esposa. Los demás papeles se repartieron mediante diversas pruebas realizadas por Lorimar. Un papel de transexual en una comedia sirvió para que los productores se fijaran en Linda Gray y la convocaran para una prueba, que consistía en decir 4 líneas y llorar. Y por lo visto resultó tan convincente que el rol de Sue Ellen, la esposa de J.R., pasó a ser interpretado por ella. En cuanto al personaje de Pamela Barnes, el productor ejecutivo Philip Capais y la directora de reparto Irene Mariano no dudaron en elegir a Victoria principal cuando la vieron. El personaje de la rebelde Lucy fue asignado a la vital Charlene Tilton, y Patrick Duffy completaba el elenco de la serie en su primera temporada como Bobby Ewing. Aunque fue algo que durante mucho tiempo se mantuvo en secreto, el último episodio de los 5 que conformaban la etapa piloto finalizaba con la muerte de Bobby, que dejaba sola a Pamela en su lucha contra J.R. Por ironías del destino, el menor de los Ewing fallecería 7 años después a petición de su intérprete, y un año más tarde volvería a la vida por deseo expreso de los espectadores, demostrándose así que era el público quien regía los destinos de sus héroes televisivos. Sin embargo, en aquel lejano 1978, David Jacobs fue persuadido para eliminar del guión aquella primera tragedia que, como luego se vio, no hubiera proporcionado larga vida a la serie. A lo largo de sus largas temporadas, fueron apareciendo otras estrellas como Mary Crosby, Morgan Brittany, Howard Keel, Christopher Atkins, Susan Flannery, Leslie Ann Down, Barbara Eden, Donna Reed o Priscilla Presley. En marzo de 1982 se emitió el episodio número 100 y en noviembre del 85 se registraba la asombrosa cifra de 200 capítulos, hasta superar de largo los 300. El personaje emblemático de la serie siempre fue J.R., y los creadores dieron un gran golpe de efecto al finalizar la segunda temporada con la pregunta promocional ¿Quién disparó a J.R?, convertida en la comidilla del público tras el famoso cliffhanger. En España se emitió muy pronto, pero se interrumpió por su elevado coste, tanto la primera vez con Televisión Española como la segunda por TV3, que fue la que acabó emitiéndola al completo. Dallas terminó teniendo 14 temporadas y 357 episodios. En el año 2012 se emitió una continuación que incluía a Larry Hagman, Patrick Duffy y Linda Gray. Contó con 3 temporadas y 40 episodios. En el año 1981 se estrenaba otra gran soap, cuyo éxito traspasó también las fronteras de Estados Unidos, convirtiéndose en una serie de culto en otros países como España. Hablamos de Dinastía.
ocasión, los creadores eran Richard y Esther Shapiro, que idearon una trama basada en la película Escrito sobre el viento, donde un magnate del petróleo, Blake Carrington, se casa con su secretaria y tiene que lidiar con enemigos externos e internos, sobre todo el regreso de su exesposa, Alexis, que intentará destruirlo por todos los medios. Fue protagonizada por John Forsythe, Linda Evans, John Collins, Pamela Sue Martin, Pamela Bellwood, Al Corley y John James, entre otros, y contó con apariciones estelares como Rock Hudson, Ali MacGraw, Helmut Berger o George Hamilton. La historia de los Carrington contó con 9 temporadas, 220 episodios y una miniserie final. Fue tanto su éxito que al finalizar la 5ª temporada, con su famoso cliffhanger de la boda de Moldavia, llegó al puesto número 1 de los programas más vistos en Estados Unidos, lo que motivó la creación de un spin-off, Dinastía 2, Los Colby. La saga se engrandecía con personajes de California que interactuaban con los Carrington. De hecho, los episodios de esta nueva serie se intercalaban con los de Dinastía en sus temporadas 6ª y 7ª. La nueva serie fue protagonizada nada más y nada menos que por Charlton Heston y Barbara Stanwyck. Pero para conocer en profundidad la historia de estas grandes soaps, puedes volver a ver el episodio número 12 de la primera temporada de Alfombra Roja. 30 minutos dedicados en exclusiva al mundo de Dinastía. A finales de 1981, otra serie se estrenaba en Estados Unidos y catapultaba a la fama mundial el universo del vino. A continuación, Falcon Crest. Definida por su creador, Earl Hammer, como un drama gótico, la serie sustituía los pozos de petróleo por los viñedos de California. Estrenada el 4 de diciembre de 1981, narraba la historia de 2 familias unidas por una vasta extensión de tierra para el cultivo de la vid. El imperio vinícola daba a su propietaria, Angela Channing, tanto poder como el petróleo a los magnates de Dallas y Denver. Su intérprete llegaría a recuperar la fama alcanzada en los 50 tras la victoria de su exmarido, Ronald Reagan, el primer actor que ocupó la presidencia de Estados Unidos. Jane Wyman, ganadora de un Oscar por su personaje de la sordomuda Belinda, se convirtió en su indiscutible primera estrella. Robert Foxworth, formado en la escena y con experiencia cinematográfica, interpretó al bueno de la serie, Chase Gioberti, sobrino de Angela, durante 6 años. Su esposa Maggie, claro remedo de Pamela Ewing, estaba a cargo de Susan Sullivan, otra veterana con un Emmy en su haber que casi permaneció hasta el final. En la segunda temporada se incorporó el actor teatral David Selby, que inicialmente representaba una versión más matizada del personaje que había encarnado en Flamingo Road, aunque en etapas sucesivas su rol de Richard Channing vería suavizado su irascible carácter, seguramente por presiones de los grupos moralistas estadounidenses. Además de los actores ya mencionados, que lucharon desde el principio por hacer creíbles sus papeles, señalaremos la presencia de otros cuyo protagonismo aumentó a medida que avanzaba la serie. Es el caso de Abby Dalton y Margaret Ladd, 2 actrices secundarias de televisión cuyos personajes fueron desarrollados paulatinamente. Julia, encarnada por la primera, era una enóloga cuya frustración personal desembocaba en una obsesión asesina, mientras que su hermana Emma permaneció en segundo plano hasta la 3ª temporada, en que recuperó por fin su estabilidad emocional, al menos temporalmente.
Lorenzo Lamas, hijo del fallecido galán Fernando Lamas, interpretó al nieto de Ángela, el ambicioso Lance Cunsom. Ana Alicia se hizo cargo de un papel introducido en los últimos episodios de la primera etapa, Melissa Agretti, con más de un punto en común con la Fallon Carrington de Dinastía. Los hijos de la honrada familia Gioberti fueron encarnados por Billy R. Moses como Cole y Jamie Rose como Vicky. Por la serie pasaron, como era lógico en esa gloriosa época, grandes estrellas del cine: Lana Turner, Mel Ferrer, Gina Lollobrigida, Kim Novak, Leslie Caron o Rod Taylor. Apareció asimismo en 7 episodios de la 8ª temporada la catalana Assumpta Serna, en el glamuroso papel de Anna Cellini, todo un lujo para los españoles. Aunque en Estados Unidos no terminaba de despegar, en Europa fue todo un bombazo, especialmente en los países que rinden culto al vino, como España, Francia o Italia. Finalmente, en 1990, la serie llegó a su fin con un final feliz y cerrado. Un brindis de Ángela ante sus tierras fue su última imagen, emitido el 17 de mayo de ese año. El triunvirato de poder lo ostentan, como su propio nombre indica, 3 super soaps, pero al habernos centrado en 2 de ellas, porque para Dinastía te he remitido a la primera temporada de nuestra querida alfombra, vamos a hablar de otra soap más. Si las anteriores eran de emisión semanal, centrémonos ahora en otra que arrasó en España con su emisión diaria: Santa Bárbara. Bridget Dobson era la hija de los creadores del primer gran culebrón, Hospital General, estrenado en 1963 y donde empezó a trabajar como guionista desde muy joven. Allí conoció a otro escritor, Frank Dobson, con el que acabó casándose y empezaron a escribir conjuntamente. El matrimonio fue contactado por la cadena NBC, que estaba buscando un culebrón para poder competir con los de sus cadenas rivales, ABC y CBS. En busca de inspiración, hicieron una escapada de fin de semana a la cercana ciudad de Santa Bárbara, a apenas 2 horas de coche de Los Ángeles, y en ese enclave se inspiraron y tuvieron la ocurrencia de ubicar una historia de enemistad secular de 2 familias en esa ciudad poco explotada televisivamente. Esa propuesta, unida al misterio del largo recorrido del asesinato sin resolver, convenció a la cadena NBC para que les diera una oportunidad, y recibieron un encargo de apenas 26 episodios con una opción de continuidad por si triunfaba. Para su lanzamiento, la cadena NBC esperó el momento más oportuno, que fue la emisión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, que copaban toda la programación de la ABC, para presentarse como alternativa a las personas que habían sido privadas de su dosis diaria de culebrón por el monotema deportivo, y de esa forma intentar hacerse un hueco frente a las propuestas más establecidas de las otras cadenas, y con una duración de los episodios doble de la habitual, con 45 minutos por episodio frente a los 22 habituales. De esta forma, el 30 de julio de 1984 se escuchó por vez primera el famoso tema de apertura de la cabecera de Santa Bárbara. La historia se centraba en la familia Capwell, dueña de distintos negocios californianos, yates, hoteles, empresas, y sus enfrentamientos con la familia Lockridge, cuya matriarca era interpretada por la dama del Imperio Británico Judith Anderson, famosa por su papel de la señora Danvers en la película de Hitchcock, Rebecca. Santa Bárbara no tuvo un gran inicio
y durante su primera temporada le costó mucho encontrar a una audiencia estable, por lo que sus creadores decidieron al final de la misma crear un enorme terremoto que sacudiese la ciudad y que les permitiese limpiar el elenco de todos aquellos personajes que no les convencían o no gozaban del favor del público. Ese terremoto les permitió hacer una cierta tabla rasa y centrarse en los personajes más queridos por el público, lo que les permitió empezar a convertirse en un pequeño fenómeno en los Estados Unidos y, para sorpresa de todo el mundo, en toda Europa, y especialmente en Francia y España. El primer personaje que despuntó fue el de Kelly Capwell, la hija del poderoso clan, y principal interesada en encontrar al culpable de la muerte de su hermano Channing, que dio a conocer a una joven Robin Wright. De todas formas, la pareja más importante de toda la serie fue la formada por otra hermana del fallecido, Eden Capwell, y Cruz Castillo, el detective encargado de investigar el caso, que poco a poco se convirtieron en la superpareja de Santa Bárbara, con todo gravitando a su alrededor. Como todo culebrón que se precie, Santa Bárbara no tenía ningún problema en cambiar al actor o a la actriz de un personaje sin dar ninguna explicación cuando expiraba el contrato inicial y decidía irse, como el caso de Robin Wright. De esta forma, el personaje de Kelly Capwell tuvo hasta 4 actrices que lo interpretaron en un carrusel habitual en ese tipo de series, en el que de un año a otro los personajes eran los mismos, pero las caras podían ser completamente diferentes. El caso más llamativo es el del patriarca de los Capwell, CC, pues se había contratado a Lloyd Bochner para el estreno, y así se había anunciado en las promos, pero no llegó a debutar en la serie, sustituyéndolo por Peter Mark Richman, que luego fue reemplazado por Paul Burke y Charles Bateman, hasta ser asentado finalmente por Jed Allen. En nuestro país, Santa Bárbara se estrenó en televisión española en el año 1989, saltándose los primeros 75 episodios, comenzando a partir del terremoto. Pero tras emitir 520 capítulos, hasta mayo de 1991, la cadena pública renunció a seguir comprando episodios porque el precio se había encarecido bastante debido al gran éxito internacional que tenía. En esa situación, le faltó tiempo a la naciente Antena 3 para subirse al carro y comprar el resto de la serie para su emisión matinal, haciendo todo un despliegue de promociones. Fue tal su éxito que habitualmente repetían el episodio por la tarde. La cadena mantuvo la serie en parrilla hasta la primavera de 1996, tras haber emitido episodios más allá del número 1500, pero dejando a los espectadores sin el final. Santa Bárbara emitió su último episodio en América, el 2137, el 15 de enero de 1993, con un compendio de todo lo habitual en estos casos: bodas, intentos de asesinato, reuniones y separaciones. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.